Hola, ¿qué tal? Pues otra vez acá saludándolos. Esta semana fue una semana un tanto intensa, ¿no? Los temas que empezaron a plantear el viernes fueron bastante interesantes. O sea, la verdad es que, híjoles, sería maravilloso poder abarcar todos, ¿no? Y cada uno de los temas que ustedes quisieran se compartieran, ¿no? El día de hoy quiero hablarles de dos heridas más que no se habían tocado la semana pasada y precisamente yo las había dejado un tanto afuera porque son heridas muy profundas, ¿no? Y bueno, mucho más profundas, inclusive a lo mejor que las otras heridas. Estas heridas no estaban como clasificadas como tal, porque las 5 heridas del alma datan precisamente se dan en las primeros años de vida, de los 0 a los 7 años, y regularmente son heridas que se gestan en relación con los padres, ¿no? Con los progenitores. Y que la vinculación con ellos es lo que va generando este tipo de heridas. Estas otras dos heridas que les voy a hablar hoy sí tienen que ver con los padres, ¿no? Sin embargo, no todo está enfocado en ello. Una de ellas es la herida del abuso sexual y la otra es la herida del maltrato intrafamiliar. Son heridas fuertes, profundas y que, bueno, derivado de las solicitudes que estuvieron haciendo en el chat, ¿no? De tocar ese tipo de temas, de cómo abordarlo. La verdad es que la persona que sufre el abuso, ah, para esa persona puede ser bastante complicado, sobre todo ya en la edad adolescente, adulta, de cómo se va relacionando con los otros, ¿no? El abuso sexual como tal, eh, en muchas ocasiones no tiene que ver específicamente solamente con la parte sexual, sino es un abuso de poder, es el poder de uno sobre otro. Y entonces se da la humillación, ¿no? Entonces toca la herida de la humillación. Entonces es por eso que esta herida como tal no se, para algunos autores, no se despega de la herida de la humillación, sino la toman como parte de. Sin embargo, hay otros que, que sí dicen que son heridas totalmente diferentes, ¿no? Y es por eso que hoy voy a tocarla como si fuera una herida totalmente distinta. Sin embargo, sí quiero aclarar que esta herida sí toca un tanto la parte de la humillación. ¿Por qué? Por esta parte que les digo, es el poder, ¿no? Una persona que abusa de otra sexualmente está queriendo humillar al otro, decirle al otro, yo soy el que mando, ¿sí? Y la persona abusada pues se siente sometida, ajá, y imagínense como sentirse presa, ¿no? Pero después de todo, o sea, cuando eres niño, pues es algo que no sabes, el niño es inocente, o sea, el niño es inocente, el niño no sabe qué está pasando, no sabe qué está sucediendo. Y entonces en ocasiones puede inclusive llegar a sentir sensaciones agradables si por ejemplo, el abusador no emplea la fuerza como tal, ¿sí? Puede llegar a generar en el niño confusión, porque puede decir, pues es que es agradable, me gustó lo que pasó,
¿sí? Porque la persona, el abusador, puede ser tan convincente que, pues, que el niño no distingue y que va creciendo con esa idea. ¿Y qué pasa? El que sanciona, el que cuestiona, el que, el que se hunde en esa confusión es el adulto. O sea, el adulto es el que dice, pero ¿por qué lo hizo? Yo era un niño, me lastimó, cuando en realidad el niño es inocente. Entonces yo, antes de darles esta presentación, sí quisiera que tomaran eso en cuenta. El niño es inocente. O sea, el niño como tal no tiene conciencia de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en eso, porque a veces como papás de los niños que son abusados, no tenemos como ese tacto, ¿no? Pensar que como niños somos inocentes y que partiendo de ahí es importante tocarlo con mucho cuidado y con mucho tacto. Entonces, bueno, quiero darles esta presentación para que más o menos se vayan dando cuenta de cómo se construye esta herida. Bueno, y tenemos aquí la herida del abuso sexual. Dice que cuando se ha sufrido abusos sexuales de forma puntual o repetida, la persona suele padecer lo que se llama un trastorno por estrés postraumático y se caracteriza por varios síntomas. Las víctimas suelen revivir intensamente la agresión sufrida o la experiencia vivida en forma de pesadillas, imágenes y recuerdos constantes e involuntarios. Eh, a veces suelen escapar de lugares y situaciones asociadas con el hecho traumático. Tienen respuestas como de sobresalto, que se manifiestan en dificultades de concentración, son niños que les falta eh, concentrarse, que no prestan atención, que les cuesta trabajo dormir, que están inquietos, irritables. El abuso sexual es un evento que marca la vida de muchas personas, ya que pues es un gran golpe emocional. El golpe emocional del abuso deja mensajes de no valía, ¿no? Tú no vales, eres un objeto que cualquiera puede usar, eres tan mala que la vida te está castigando, no sirves para nada, causando daños en el amor propio y en las formas de ver la vida. Las secuelas más importantes de ellos son la depresión, el abandono de la persona a sí misma. O sea, son personas que en la edad adulta o adolescente empiezan a descuidarse y empieza a darse mucho el fenómeno de sobrepeso, personas que buscan ocultarse para no llamar la atención o se van al otro extremo, sufren cuestiones de anorexia o bulimia, ¿no? Dice aquí que el silencio evasor es destructivo. Los problemas no desaparecen y se acumulan en forma de resentimiento. O sea, la persona que lo sufre, ¿no? Yo les decía aquí que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hemos visto abusos de todo tipo, desgraciadamente. La mayoría de los abusadores es gente conocida. Eso es, o sea, es algo que sí hay que tomar en cuenta. Entran y se valen de esa cercanía que tienen con la víctima para provocar el abuso. Entonces sí es importante estar al pendiente, ¿no? Escuchar, ¿no? Escuchar eh, a la persona, a los niños, validar, ¿no? Eh, el que la persona abusada se sienta en un ambiente de confianza y de aceptación total
ayudará a que poco a poco vuelva a creer en sí y en los demás. No cuestionar, eso es bien importante, porque en ocasiones a veces como papás, podemos cuestionarle al niño, ¿no? Y decirle, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿No estás inventando? Entonces el niño, al cuestionarlo de esa manera, pues ya no confía, ¿no? Y decide mejor, pues callarlo, no expresarlo. Sobre todo, saben, en los temas en donde el abusador o la abusadora suelen ser los padres, ¿no? El padre o la madre, y en donde se da más frecuentemente en los padres, es cierto, en el papá, pues, y en ocasiones la que cuestiona, la que no cree esta situación es la madre. Y entonces el hijo puede sentir que la madre es cómplice. Y eso es bien complicado, o sea, porque cuando la madre le dice al niño, oye, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Seguro que tu papá te tocó? ¿Seguro que tu papá te hizo? El niño, de acuerdo a la forma en que nosotros lo cuestionamos, o sea, si lo hacemos eh, con tanto enojo, ¿no? El niño puede decir, no es cierto, creo que me confundí, me equivoqué. Y entonces esto puede dar pauta a que el agresor se sienta con toda la confianza de hacerlo cuantas veces quiera. Y eso se da mucho, o sea, de verdad es algo que se da desgraciadamente muy frecuentemente, muy frecuentemente. Y entonces ese niño va creciendo con una sensación de que la madre lo sabe y no hizo nada. ¿Y saben qué? En ocasiones esa sensación de sentir mi madre lo supo y no hizo nada puede generar mucho enojo contra la madre. Y la madre puede decir, pero ¿por qué conmigo si yo no fui la abusadora? Pues porque para la mirada del niño es, tú no hiciste nada, fuiste cómplice. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Hay que trabajar mucho la culpa. ¿Por qué? Porque el abusado se puede sentir sucio, avergonzado, ¿sí? Entonces, esto puede ocasionar en el niño en edad adulta que no quiera relacionarse sexualmente ni tener pareja, ¿sí? O sea, es algo que no quiere hacer por un extremo y por otro puede volverse hipersexual. Entonces, estar de una pareja en otra, en otra, en otra, buscando el acto sexual como tal, eh, porque desde muy pequeño, a muy temprana edad, pues fue despertado en él esta sensación. Entonces, puede irse al otro extremo. Una de las partes importantes es brindar consuelo. La persona abusada necesitará apoyo incondicional. Vivir un duelo. Sufrir una violación representa un gran esfuerzo por comprender, manejar y aceptar la situación. Trabajar los sentimientos. Sin duda, tanto para la víctima como para el entorno, se viven una serie de emociones, les digo, sobre todo cuando los abusadores o es el padre o es el hermano o es alguien cercano. Obviamente esto va a causar desestabilidad en la familia, por supuesto, ¿no? Entonces puede haber altibajos de humor, en la persona abusada puede haber cambios de humor muy fuertes, rabia, tristeza, miedo, y sobre todo cuando ve la reacción de los padres, ¿no? A ver, ¿qué es lo que realmente se hace en consecuencia? Es importante ayudar a tomar decisiones. El creer en la persona abusada sin duda es reconfortante para salir adelante. Respetar el ámbito sexual, reanudar la actividad sexual después de una experiencia traumática puede ser un gran problema, ¿no? Y es importante tener ese tiempo y esa calma. Acudir a psicoterapia, muy importante que después de un abuso sexual podamos facilitar el acudir a un espacio psicoterapéutico. Tras la experiencia devastadora del abuso sexual es posible salir adelante.
si se cuenta con el apoyo, el respeto y la compasión necesaria para recomponer y sanar esta herida producida. Es importante, muy importante el acompañamiento, el entendimiento, que el niño o la niña que sufrió ese evento se sienta entendida, acompañada, amada, querida, que no se sienta cuestionada, sobre todo que no se sienta sucia ni culpable. Eso es muy importante, que sienta que hay apoyo, que se le está escuchando, que se le está dando esa paciencia. Es importante también no estarle cuestionando y, a ver, dime cómo fue y qué pasó y qué te hizo. O sea, es bien importante darle su tiempo, su espacio, ¿sí? A veces el silencio es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Dejar que ese niño, esa niña se acerquen y tenga la oportunidad de expresar y de hablar a su tiempo, en su espacio, pues lo que quiera manifestar, sin estarlo pues empujando a que nos dé respuestas. Otro punto importante es que como padres, pues también no estarnos metiendo en la culpa, ¿no? De yo no hice lo necesario, no me di cuenta, cómo pudo ser, híjole, es un sinfín de cosas. Quiero comentarles algo puntualizando esto. Tuve en alguna ocasión un caso de una persona que igual comentaba, hablaba de una situación que había vivido su hijo de abuso, ¿no? Y que no sabía cómo manejarlo y que ella sabía que era difícil, ¿no? Y que, bueno, que ella agradecía que su hijo tenía, pues, la confianza para ir y platicárselo, porque ella había vivido una situación parecida, ¿no? A ella también la habían abusado, ella también había vivido el abuso y ella sí no tuvo la confianza suficiente, inclusive a la fecha, ¿no? Ella ya era una adulta, no lo había podido hablar con sus padres porque el que abusó de ella fue precisamente su papá, ¿no? Y ella me decía, yo tengo mucho coraje con mi mamá porque siento que ella lo sabía y no hizo nada, ¿no? Ella lo cubrió. Y entonces, al darme cuenta de que ella lo cubrió, pues, como para qué le decía a ella, ¿no? ¿Para qué le decía que mi papá me hacía cosas? Dice, pero no nada más fue que me lo hiciera a mí, sino que también se lo hizo a mis hermanas. Platicando con ellas, pues ellas me comentaron que también a ellas pues las tocaba, ¿no? También a ellas les hacía cosas. Y hasta ese momento me di cuenta que sí tenía que hacer algo, ¿no? Cuando me di cuenta de que estaba abusando también de mis hermanas y que había una hermana todavía un poco más pequeña, que era la más pequeña de todos, que todavía estaba viviendo ese tipo de abusos. Mi hermana era muy retraída, casi no hablaba, ¿no? Y cuando me di cuenta del daño tan grande que estaba causando mi silencio, ¿no? Fue cuando alcé la voz y le dije a mi mamá lo que estaba sucediendo. Y fue todo una ruptura, ¿no? La familia, porque obviamente mi mamá no lo podía creer, mi papá lo negó todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo casi obligué a mis hermanas a que también lo confesaran. La situación aquí es que yo me llevé a mis hermanas, se fueron a vivir conmigo y dejamos por un buen rato de ver a mis padres, ¿no? Porque mi mamá siguió con él, no hizo nada, ni iba a hacer nada, ¿no? Entonces ella me cuestionaba y me decía, yo no sé cómo trabajarlo ahora con mi hijo porque yo siempre fui muy cuidadosa, siempre estuve al pendiente de que no le pasara y también le pasó. Y entonces aquí les hablo un tanto de las lealtades, ¿no? De esas lealtades que yo, igual que tú, ¿no? Vivo esas mismas situaciones de dolor. Y entonces, en este seguir al otro, ¿no? Seguir a mis padres, inclusive en esas heridas, pues es importante mirarlas compasivamente y desde ahí hacer el cambio, ¿no? Y entonces
liberar nosotros como padres a nuestros hijos de esa situación y decir, hoy te libero de esa carga, ¿no? Que hagas tu vida de manera diferente. Hoy yo como madre te libero de todo ese dolor que de manera inconsciente deposité en ti. Entonces ahí viene ese trabajo amoroso, ¿no? Que yo les recomendaría hacer desde ya, ¿no? Las que están viviendo ese tipo de dolor, igual las que lo vivieron también soltarlo y decir, ¿sabes qué, mamá, papá? Si tú en algún momento viviste este tipo de situaciones, yo por amor igual las cargué por ti y por ese mismo amor hoy te las devuelvo porque no son mías. Y entonces devolver lo que no es tuyo a quien corresponda. Ese es un buen ejercicio que se puede hacer. Otra herida importante y también muy profunda es la herida del maltrato intrafamiliar y que desgraciadamente se da mucho en nuestra sociedad, ¿no? Dice, toda persona que encuentras por tu camino tiene un pasado teñido por eventos lamentables y dolorosos. Y eso es cierto. Todos tenemos una historia y todos tenemos algo atrás en nuestro morralito, ¿no? Dice, parte de ese grupo de personas deben su sufrimiento a que fueron víctimas de maltrato por parte de los seres que se suponía debían cuidarlos, protegerlos de todo mal, sus padres. Las personas maltratadas en su infancia por sus progenitores sufren de tal manera que a lo largo de su vida, eh, casi sus almas, casi de manera literal, se encuentran rotas debido a la falta de cariño y a la indiferencia proveniente de ellos. Esos actos, sin lugar a dudas, marcaron la manera de cómo ahora se relacionan en pareja, haciendo que la convivencia sea cero idílica. Y aquí hay un cuestionamiento, dice, ¿podrá sanar un alma destrozada? Antes que nada es necesario decir que cuando el maltrato se introduce en una relación afectiva, esta resulta ser una situación tan evidente para quienes están alrededor, tanto que intentan intervenir para tratar de hacer consciente a la víctima de violencia, pero que esto es imposible, no puede verlo de esa manera. Lo antes dicho ocurre debido a un efecto de costumbre, ¿no? Sí, o sea, nos vamos acostumbrando, dice, porque ya se vivió violencia en su infancia y vemos, esto ya lo había hablado la vez pasada, de mujeres que a lo mejor tú por fuera ves que viven violencia tremenda, ¿no? El marido tuve un caso también de una persona que llega conmigo y me comenta que el marido la maltrataba, ¿no? Y entonces yo le pregunto que si eso ya había ocurrido antes y me dice, bueno, lo que pasa es que, pues sí, me había empujado, me había, insultado, pero, pues no, o sea, hoy sí me pateó, ¿no? O sea, o sea, es algo que vive constante. Ella me decía que ella recordaba que cuando ella decía algo mal, porque además ella se sentía que lo merecía, pues, o sea, que él le pegaba, que le insultaba, porque ella hacía las cosas mal y que por eso él actuaba de esa manera y que, bueno, pues que se merecía que le diera un regaño, que le diera un empujón o que inclusive que la agrediera, ¿no? Verbalmente o psicológicamente. Pero ya, o sea, fue el colmo porque la pateó. Entonces aquí ella se da cuenta de que es violentada porque el grado de maltrato sube una rayita de lo que regularmente estaba acostumbrada a sentir. ¿Por qué? Pues porque toda su vida vivió en la violencia, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo vivió violentada, vivió maltratada, ¿no? El papá, la mamá la golpeaban, le pegaban, le insultaban, la agredían, ¿no? Entonces era una constante su vida, entonces se busca al maltratador, ¿no? Se busca esa pareja, ese macho, ¿no? Violento,
porque pues es como la energía que requiere para ir a la vida, porque es lo que conoce, o sea, no conoce otras cosas, conoce que así es la relación, ¿no? Porque además lo vio con sus padres todo el tiempo, vio que papá agredía a mamá, que le insultaba, o que papá era alcohólico y que cada vez que tomaba se tenían que esconder, y entonces se busca el alcohólico en su vida, el maltratador, y lo ve normal, ¿no? Lo ve normal, ¿por qué? Pues porque así aprendió a crecer, ese es su entorno. Eh, la herida, esta herida siempre, y como todas las heridas, siempre tendrán dos perspectivas. La verdad detrás de un maltratador y una persona maltratada es que ambos en su infancia fueron objetos de maltrato y de desamor por parte de sus padres. Sí, ambos vivieron experiencias muy similares de violencia. Y es acá donde cada parte asume su rol. El maltratador intenta ganar dominio y control, el que le fue quitado en su infancia. Ya jamás va a volver a permitir que le dañen o mostrará debilidad, con lo cual resulta dañando a quien más ama. Pero por sobre todas las cosas, al más vulnerable, ¿no? Por el contrario, la persona maltratada, con su deseo de ser amada, agradable, de hacer todo bien, acepta y permite que parte de su pareja, ¿no? El daño que le infringe, pues, le parezca lógico. Recibir daño cuando no hace bien las cosas. El asunto es que todo niño maltratado en su infancia se convierte en un alma destrozada por el profundo sufrimiento vivido. Por fortuna, y aunque tome tiempo, el daño generado puede remediar. Recuerden, todas las heridas sanan, todas. Hay que darles tiempo, pero todas sanan. Y bueno, ¿cómo remediar un alma dañada? Es esencial que sepas que aunque tome mucho tiempo, paciencia, lo que más importa es que la persona desee ser sanada y para ello requiere mucha voluntad para así tener un futuro más prometedor. El primer paso es darse cuenta de la vida que tiene siendo maltratado o maltratador, ¿no? Hacerse consciente es el paso más complejo. Las personas podrían seguir viviendo de esa manera y hay quienes lo siguen haciendo, pero otras eligen dar un paso de fe hacia adelante y aunque anden a oscuras un buen tramo del camino, pronto encuentran la luz. El segundo paso es buscar apoyo. ¿En dónde? En todas y cada una de esas personas que le dijeron una y otra vez que las cosas que vivían no eran correctas. Pedir consejo y guía es bueno, porque puede ser que la persona sepa que desea escapar de esa situación. Por eso es importante buscar esa guía, ir a terapia, ¿no? Encontrar este apoyo psicológico. En ocasiones también ayudan mucho las terapias grupales, hay círculos de mujeres que viven violencia y es muy, a veces sanador ver que no estás solo, que hay otras personas que también tienen esas mismas heridas y que en conjunto pueden llegar a sanar, eso también ayuda, ¿no? Y la terapia individual, por supuesto, ¿no? Trabajar esta herida, pero el primer paso, el más importante, es darse cuenta. O sea, darte cuenta que requieres ayuda, que esto que estás viviendo no es lo que quieres seguir viviendo. Ese es el punto fundamental, ¿no? Y el tercer paso, obviamente, es ir a la acción, ¿sí? O sea, no nada más es decir, sí, creo que sí, requiero ayuda, creo que sí, pero no hacer nada. O sea, sí, estoy consciente que requiero ayuda, que esto ya no está bien, no me está generando, no me siento feliz haciendo esto, no me siento libre y entonces requiero ayuda. Y entonces es importante dar ese tercer paso que es accionar, hacer algo, buscar ayuda, empezar a hacer cambios estructurales. ¿Por qué? Porque igual, o sea, es una herida que se transfiere como una cascada.
¿no? Viene de mis padres lo tomaron de sus padres y sus padres de sus padres, y así es una cascada que cae. Y entonces cuando yo no sano, pues también, o sea, es algo que les voy transmitiendo también a mis hijos y ellos a sus hijos. Entonces, si lo que yo pretendo es que ahí pare, yo necesito generar esa conciencia y desde esa conciencia decir, y que aquí pare. Y entonces cuando yo me hago consciente y digo, ya no más, aquí que pare, entonces empieza a haber un cambio maravilloso y amoroso. Pero es importante mirarlo, ¿sí? Es importante eh, darme cuenta de que yo requiero hacer ese cambio. Y bueno, otro de los puntos importantes que estaban hablando, tocando de estas heridas, alguien por ahí decía, hablen de la felicidad, ¿no? Hablen de cómo llegar a ser felices. Y yo no nada más quiero puntualizar diciendo que la felicidad es opcional. La felicidad la vamos construyendo momento a momento. La felicidad es algo que yo deseo vivir. Y cómo, o sea, y cómo ser feliz, ¿no? Después de darme cuenta que viví un montón de heridas, después de darme cuenta de que fui violado, que fui maltratado, que fui agredido, ¿cómo ser feliz con todo eso, ¿no? ¿Cómo si he sufrido tanto? Es buscar qué me dejó esa herida. O sea, la verdad es como lo comentaba esta Alice en sus presentaciones, también buscar como esas virtudes que obtuve a raíz de eso que yo viví. O sea, no nada más es, recuerden, no todo es malo, malo, ni bueno, bueno. O sea, no es todo oscuro, ni todo es luminoso. Pero sí buscar eso a qué me llevó, ¿no? ¿Qué me ayudó? ¿En qué me ayudó haber sido, no sé, abusado, ¿no? Es importante también darme cuenta si yo lo que hice fue repetir, ¿no? Ese abuso. Y a lo mejor yo no abusé sexualmente, pero abusé en otros ámbitos, ¿no? Abusé siendo una persona que maltrata psicológicamente, ¿no? Que lleva la ira a otros extremos. Entonces también es importante parar y decir, híjole, pues sí, yo no abusé sexualmente de otro, no, sí, pero abusé en otros aspectos. Y entonces desde ahí es parar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo quiero seguir haciendo? Ahí es donde empiezas a construir realmente la felicidad. Y desde la mirada budista te dice tener una mente apacible y pensamiento positivo. Y ese pensamiento positivo no es desde esta parte del club de los optimistas y ver todo, ay, no, bueno, todo es maravilloso y color de rosa. No, es aceptar lo que es, lo que está sucediendo o lo que sucedió y decir, esto es lo que es. Pero no desde el conformismo, no desde, pues es lo que es, ¿no? Pues ya no puedo hacer nada. O sea, no. Es decir, pues esto es lo que a mi alma decidió vivirlo de esta manera. Mi alma decidió conectar con esta situación para aprender, ¿sí? ¿Y ahora qué tomo de eso? ¿Sí? Y entonces de decir, ¿y ahora esto qué me deja? A lo mejor el que hoy me doy cuenta de que mi hijo es víctima de abuso o que hoy reconozco que, híjole, durante muchos años viví el maltrato y el abuso y decir, y ahora qué voy a hacer con esto? Y entonces empezar a construir como si estuvieras cosiendo una gran colcha con varios pedazos, ¿no? Que sabes que esa colcha al final te va a tapar y te va a cobijar. Así se construye la felicidad, de momentos, de pequeños y grandes momentos. Así la vas construyendo. Entonces, cuando uno tiene ese pensamiento positivo, cuando tú reconoces que lo que es lo que estás viviendo y lo que te tocó vivir, y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora cómo le doy un motivo amoroso? ¿Cómo lo construyo de tal forma que ahora lo que yo dé hacia los demás sea desde el amor? ¿Sí? Y entonces yo les puedo decir que cuando nosotros vamos llenando
este corazón, cuando lo va llenando de cosas agradables, ¿sí? De cosas maravillosas, desde el sanarme a mí mismo, desde ser yo la madre y el padre que requiero, ¿sí? Entonces le puedo dar a los otros lo mejor de mí en los peores momentos, porque aunque me expriman y me exprima la vida, lo único que va a salir de mí es amor, porque me di a la tarea de llenarme de eso. Esa es la felicidad, esa es la felicidad. Irnos llenando de esas cosas maravillosas. Y no estoy hablando de que todo sea color de rosa, no, sino de darme cuenta de todas las cosas maravillosas que sí tengo, de que me puedo levantar todos los días, de que puedo abrir los ojos, de que puedo agradecerle a mi cuerpo, de que puedo poder convivir con las gentes que yo amo, que puedo respirar, que puedo ver, que puedo escuchar, que puedo hablar, que me puedo mover. Cosas que damos por sentado, que damos por hecho, que todos los días me voy a parar y todos los días voy a seguir la vida. La felicidad es eso, es el agradecimiento de lo vivido, de lo que hoy tienes, del día a día. Cuando uno se conecta con el agradecimiento, ¿sí? Entonces viene la abundancia, viene la totalidad, viene esa quietud, ¿sí? La mejor manera de sentirme abundante, de sentirme merecedor, es ser agradecido. Y cuando yo agradezco lo que hoy tengo, lo que hoy soy, inclusive los malos momentos vividos, porque de ellos aprendí lo que hoy ya no quiero vivir. Y entonces cuando yo agradezco, ¿sí? Amorosamente, todo lo vivido, sin esa rabia y sin ese enojo, en realidad estoy construyendo esa felicidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues les dejo este video, espero que les ayude. Les pido que sean cautelosos al mirarlo, que las que lo hayan vivido, las que lo estén viviendo, no se metan en la culpa. Es importante eh, que esto me ayude a darme cuenta, ¿sí? A darme cuenta cuál es el primer paso a seguir, ¿sí? Recordando que esa persona que a mí me agredió, muy posiblemente también fue agredido en otro tiempo. Y entonces aquí apliqué el Ho'oponopono y decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo. A veces puede ser muy complicado decírselo al agresor, pero de verdad es totalmente sanador. Ojalá y puedan conectarse con esta sabiduría universal, con esta parte sabia que todos tenemos, con este Dios interno, con, con el amor incondicional de nuestra amada alma cósmica, con la divinidad que ustedes quieran, que les acompaña, que siempre está para ustedes. Conéctense con ella. Ella sabe qué hacer. De verdad, nuestra parte sabia es la que tiene todas las respuestas, es la que nos puede dar guía, es la que nos puede acompañar y podemos depositar en manos de esa parte sabia todo lo que en este momento no puedo entender o me cuesta trabajo comprender. Démosle a esa parte sabia toda esa carga, ¿sí? Y siempre visualícense atrás de ustedes, a la derecha a papá, a la izquierda mamá, visualicen atrás de ellos a sus papás, visualicen a todo su sistema, a los conocidos y no conocidos. Visualícenlos a todos ellos entregándoles ahora la luz. Porque así como también nos dieron tristezas, enojo, resentimiento, también nos dieron luz. Ahora tomemos esa luz que también viene de ellos
la vida que nos viene de ellos. De verdad es importante agradecerles a nuestros padres. Si es lo único que yo les puedo agradecer, agradecerles la vida que me viene de ellos. Tomar lo que ellos me dan, como el cuento de las monedas que nos compartió Anita. Tomar esas monedas y desde ahí construir algo diferente. Abrazar a ese niño, como dice Patti, darle amor, cobijarlo, ¿sí? Y bueno, pues de verdad quiero que sepan que les amo, nos amo y deseo de todo corazón que este video, fuera de generarles confusión o más dolor, los lleve a entender yo quién soy, realmente hacia dónde me dirijo y qué quiero hacer a partir de hoy en mi vida, sin culpas, sin estar buscando quién me la va a pagar, sino hoy qué quiero hacer. Y bueno, pues de verdad deseo que tengan una semana maravillosa, llena de luz, de bendiciones, y pues por aquí les dejo un par de meditaciones que espero que les ayuden a entender un poquito mejor todo este tema. Muchas gracias, de verdad, un gusto siempre acompañarles.